La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8. Gloria a Dios. Recuerde, hemos estado viendo exhortaciones pastorales para la iglesia. Y bueno, el día de hoy tenemos este tema que es el gozo de la victoria. ¿Sí? ¿Puede repetir conmigo, por favor? El gozo de la victoria. Muy bien, hermano. Yo voy a invitar a que se ponga en pie si ya encontró la base bíblica, que es 2 Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al verso 8. Gloria a Dios. Y vamos a leer de manera alternada, por favor, estos versículos. Y dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que creíste a la palabra, creíste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sólido en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo nací para ser santificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, oremos en esta hora para que el Señor hable en nuestro corazón, hermano, y también vamos a aprovechar para orar por el doctor Flores, que nos pide por sanidad para este doctor. Oremos, por favor. Señor bendito, te damos la gloria y la honra, Señor, y en esta hora, como pueblo tuyo, nos unimos en esta petición, en esta necesidad que nos expone en esta hora acerca del doctor Flores. Tú sabes quién es, tú lo conoces, Señor, sabes qué es lo que está padeciendo, qué es lo que tiene en estos momentos, Padre. Pero hoy, como iglesia y pueblo tuyo, te rogamos por sanidad para esta persona, pero sobre todo para salvación de su alma, de su vida. Señor, que esta circunstancia que está padeciendo, aconteciendo en su vida, sea de beneficio para su salvación, para su sanidad, para honra y gloria tuya, Señor, porque creemos en un Dios vivo y todopoderoso. Y también te rogamos, eterno Dios, que hables a nuestro corazón. Hoy, Padre, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermano, puede tomar su lugar, por favor. Recordamos el tema del día de hoy, el gozo de la victoria. Y nuestro texto áureo, texto de oro, es 2 de Timoteo 4:7. Y dice así, lo leemos 3 veces juntos, por favor. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 de Timoteo 4:7. Nuevamente, por favor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 de Timoteo 4:7. Una última vez ustedes, por favor. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Y bien, veamos que en estos versículos, ¿verdad? 2 de Timoteo capítulo 4 es el último escrito del apóstol Pablo. Estas frases, estas palabras, es lo último que escribe Pablo antes de morir. No tenemos registro
de otro escrito, este es el último escrito en el cual queda registro que él escribe antes de partir a la presencia del Señor. Y vemos que dice 2 Timoteo 4:7, el tiempo de mi partida está cercano. Y él lo sabe. Cuando él escribe, redacta estas palabras a su discípulo amado Timoteo, cuando él escribe estas líneas, él sabe que es lo último que va a escribir. Él está consciente, plenamente consciente, ¿verdad?, de que son sus últimos momentos. Y es que él, ¿verdad?, en su vida había esperado la venida de Cristo. Y lo vemos en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? Y dice, y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con el Señor en las nubes. Y en esa frase se incluye, ¿verdad?, los que vivimos, los que hayamos quedado. Está él expectante a la segunda venida de Cristo. Pero ya en este escrito sus palabras son diferentes. Ya no está esperanzado a estar vivo cuando Cristo venga. Ya esa esperanza ya no está en él, porque sabe que ya no va a pasar por ello, ya no va a pasar por el arrebatamiento, sino que dice, el tiempo de mi partida está cercano. Estoy a punto, y para él había dos opciones. Una, ¿verdad?, ir al circo romano y ser devorado por leones, o también ser decapitado. Él, como era un ciudadano romano, pues le tocó ser decapitado por la ciudadanía romana que tenía, pero no se libró de la muerte, no libró, ¿verdad?, este hombre del martirio. Fue decapitado en Roma, pero él está consciente y escribe estas últimas líneas. Y vemos que nadie es salvado por sus obras. Nadie, absolutamente nadie va a ser salvo. ¿Por qué, hermano? Por las obras. Y Pablo lo sabe muy bien, pero vea lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me guarda una recompensa. Nadie, absolutamente nadie, es salvo por obras. Las obras no sirven para salvarnos. La obra que tú hagas en el ministerio, en el servicio, no te va a servir para salvarte, porque la salvación es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia y no por obras. Pero las obras, sin embargo, por ellas seremos recompensados. Y lo está diciendo un hombre, hermano, que en verdad se había esforzado. Pablo en su vida había sido un hombre esforzado, había padecido persecución, había sido apedreado, había padecido hambre, había padecido naufragio, había padecido encarcelamiento, había sido azotado por los judíos, había sido azotado por los romanos, ¿verdad? Una vez con vara, otras veces con látigo, había sido dado por muerto en muchas ocasiones, había escapado a través de un muro en una canasta y infinidad de cosas, hermano. Hizo 3 viajes misioneros, pero se había esforzado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y consciente de esto dice: he peleado la buena batalla, he hecho lo que me correspondía, me he esforzado, he hecho obras. Estas obras no me salvan, pero sin embargo sí voy a obtener una recompensa por parte de Dios. Las obras no salvan, pero sí nos van a ayudar, ¿verdad?, en el día del juicio final a ser, ¿qué, hermano? Recompensados, si es que nos esforzamos. Entonces el Nuevo Testamento habla ampliamente acerca de esa recompensa. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Si alguien lo puede leer, por favor. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según, ¿qué, hermano? Según su obra. El Señor nos va a recompensar a cada uno de nosotros según
nuestras obras. Y si nuestras obras fueron muchas, el galardón seguramente será grande. Pero si nuestras obras fueron pocas, recibiremos poco. La ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? El que siembra mucho, mucho segará. Y el que siembra poco, obviamente poco segará. Pero es una ley. Y podemos ver ahí 2 Juan 8, 1 Corintios 9, Mateo 19, 28. Todos estos nos hablan acerca de que recibiremos una recompensa. Y vemos que esto le traía gozo al apóstol Pablo. Le traía gozo, ¿verdad? Por eso hablamos del gozo en la victoria, porque se había esforzado y sabía que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe, y entonces estaba contento porque le esperaba ese galardón, le esperaba esa recompensa. Y ahora la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo hemos estado viviendo nosotros? ¿Nos hemos esforzado? Podríamos en el hecho de nuestra muerte decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me he guardado en santidad, me he esforzado, he servido, he alcanzado almas para Cristo, por lo demás me está guardado un galardón. ¿Cuántos podríamos decir estas palabras el día de hoy? Gloria a Dios porque, ¿verdad?, está seguro de esto. Gloria al Señor por su vida, hermano. Pero si no, entonces debemos esforzarnos para alcanzar esa victoria. Debemos esforzarnos para alcanzar ese triunfo en Cristo Jesús. Y vemos en primer lugar las últimas recomendaciones que el apóstol hace a su discípulo. Y primero le dice, ¿verdad?, que Cristo viene, hermanos. ¿Cuánto creemos que Cristo viene? Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Es eminente, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo. Pero debemos saber que también Cristo viene para juzgar. Cristo viene para derramar sus juicios, hermano, sobre un mundo pecador. Cristo viene para impartir justicia. Ese es el propósito. Si usted lee el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, vamos a encontrar las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, vamos a encontrar las 7 plagas y los 7 relámpagos y los 7 sellos, ¿verdad? Y cada uno de estos símbolos nos hablan acerca de un juicio. Y el primer ángel salió, ¿verdad? Y el segundo y el tercero, y si usted lee, todos son juicios. Todo lo que va a ocurrir en el tiempo final, por eso le llamamos la tribulación, y la gran tribulación son juicios. El derramamiento de la copa de la ira de Dios sobre la humanidad. El castigo por todos los pecados acumulados. El castigo por todo lo que estamos viviendo, estamos padeciendo, hermanos. Estamos siendo testigos de la desigualdad social. Estamos siendo testigos, hermano, de la corrupción. Somos testigos, ¿verdad?, de la impunidad. Somos testigos de violaciones, asesinatos y tantas cosas que hoy padecemos. Y todo eso, hermano, no crea, a veces decimos que Dios, ¿y Dios qué hace? ¿O Dios qué va a hacer? Dios está esperando. Y tiene misericordia, porque Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso y paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esa misericordia ha prolongado el tiempo, y ha prolongado el tiempo, y ha esperado, y ha estado llamando, y te ha estado invitando, y te está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, porque yo todavía tengo misericordia, yo todavía, ¿verdad?, la puerta para entrar a la salvación todavía está abierta. Y es el mensaje de Dios al mundo, es el mensaje de la cruz, ¿verdad?, que la iglesia tiene que predicar y que tiene que proclamar cada día. Pero va a llegar el momento en que el Señor va a decir: hasta aquí, ya basta, ya
como en tiempos de Noé, dice la palabra del Señor, que la maldad se había multiplicado y había llegado hasta la presencia de Dios, y Dios dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el espíritu del hombre, sino que arraeré de toda la tierra la vida. Y Dios ha sido paciente, hermano. Dios está siendo paciente, pero hay un límite. Y cuando Dios diga hasta aquí, hermano, dice la palabra del Señor, que la humanidad deseará morir, deseará la muerte, pero no habrá muerte para ellos, porque la misma muerte se alejará, diciendo, ¿verdad?, y dando a entender de lo terrible, de lo tormentoso que será para la humanidad el juicio de Dios. Entonces Cristo viene, hermano, y Cristo viene para juzgar. Cristo viene para juzgar. Hay 4 exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, y lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuál es la primera exhortación? Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye y reprende con toda exhortación y toda paciencia y doctrina. Hay 4 cosas: predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar. Bueno, aquí reprender y exhortar serían 5, son 5, hermanos. Puse mal el dato ahí de 4. En realidad son 5 exhortaciones que hacen. 5 exhortaciones: predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar. Pero todas estas cosas, ¿verdad?, ¿cómo las va a hacer? Para que Timoteo pueda hacer estas cosas con convicción, Pablo le recuerda que Cristo ha de regresar a la tierra por segunda vez. Pablo le está diciendo: ¿sabes qué? Yo ya me voy, yo ya voy a partir, yo ya no voy a seguir. Yo he trabajado arduamente a favor de la iglesia, y Pablo le está pasando la estafeta a su discípulo, y le dice: yo ya no voy a estar para predicar más, pero tú, Timoteo, lo tienes que hacer. Tienes que predicar, tienes que instar, tienes que redarguir, tienes que reprender y tienes que exhortar. Y hoy la estafeta la tiene la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia, hermano? La iglesia tiene que predicar a Cristo. Hoy más que nunca, hermano, tenemos que predicar a Cristo. Y si no te escuchan, dice la palabra de Dios, tienes que instar, es decir, tienes que insistir. Tienes que ser insistente. Si no te escuchó una vez, tienes que volver a instar. Eso es instar, ¿verdad? Que estés siendo insistente. Tienes que reprender, tienes que redarguir y tienes que exhortar. Esto tiene que hacer la iglesia. Y Pablo le está diciendo, se está despidiendo, está diciendo: yo ya me voy, esto es lo que he hecho en mi ministerio, pero ahora te toca a ti. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? ¿Cuál es la motivación? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Y si no lo haces, tus amigos se van a perder. Y si no lo haces, tu familia se va a perder. Y si no lo haces, hay un mundo que está necesitando a Cristo allá afuera. Y si no lo hacemos, ese mundo se va a perder. Y esto debe de motivarnos, hermano, a nosotros a decir: tengo que predicar a Cristo. Porque si no predico, las almas de allá afuera se van a perder. Y pidámosle al Señor que derrame su amor. Porque si no hay amor, pues nunca vamos a estar motivados. Pero debemos de pedir al Señor que nos dé ese amor por las almas perdidas. Porque amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer y más grande mandamiento. Pero el segundo es: y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y si aprendo a amar a mi prójimo como a mí mismo, yo no me quiero perder. ¿Usted se quiere perder, hermano? ¿Usted quiere pasar la tribulación? ¿Usted quiere pasar los juicios de Dios? No. ¿Por qué? Porque nos amamos, ¿cierto? Pues debe aprender a amar a su prójimo como a usted mismo. Es decir, yo no quiero que mi prójimo pase por ello. Yo no quiero que mi prójimo siga sufriendo más. Yo no quiero que mi prójimo siga padeciendo las consecuencias del pecado en su vida. Tengo que predicarle a Cristo, porque Cristo viene, hermano. Y eso, ¿verdad?, es lo que el apóstol Pablo toma como referencia para motivar a la predicación a Timoteo. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, ¿verdad? Y entonces le dice que hagas todas estas cosas porque Cristo viene por segunda vez. La segunda venida de Cristo fue uno de los temas más enfatizados por los apóstoles. Es uno de los temas más enfatizados en la palabra de Dios, ¿verdad?, en sus predicaciones y en sus escritos. Se dice, ¿verdad?, que hay algunos datos que vienen aquí. La segunda venida de Cristo, cada vez que se menciona una de cada 30 versos, una de cada 30 versículos de la Biblia, uno de cada 30 versículos de la Biblia hace referencia a la segunda venida de Cristo. Cada vez que se menciona su primera venida, por cada vez que se menciona la primera venida, la segunda venida se anuncia 8 veces. Si la primera venida de Cristo se anunció una vez, ¿sí?, la segunda venida de Cristo se anuncia 8 veces. Por un versículo que habla de la primera venida, hay 8 versículos que hablan de la segunda venida de Cristo. 216 capítulos se hace referencia a la segunda venida. Y hay capítulos enteros que tratan sobre esta doctrina. Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21, 1 Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses son cartas que también hablan de esta doctrina. Entonces, ¿será importante la segunda venida? Claro, es una doctrina sumamente importante en la palabra de Dios. Y vemos que aquí nos dice el guía, la iglesia existe entre 2 puntos de referencia. La muerte de Cristo, nunca debemos olvidar en una predicación y en un mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca debemos de perder de vista la muerte de Cristo. Como cristianos, nunca debemos olvidar el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Es algo clave en la vida cristiana, ¿verdad? Es un punto de referencia, algo que cambia a la humanidad y algo que también cambia nuestra vida. Porque cuando se nos predica a Cristo crucificado, cambia nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esa es la primera referencia. Y la segunda es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que se pierde de vista cualquiera de estas dos cuestiones, el cristiano compromete seriamente su identidad. Por eso el libro de Revelaciones dice: sí, Señor, el que tenga oído, oiga, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, y termina diciendo: sí, Señor, ven pronto. Tenemos que rogar que el Señor, ¿qué, hermano? Venga pronto. Pero cuando perdemos cuando cualquiera de los 2 puntos de referencia los perdemos, cuando nos olvidamos que Cristo viene, seguimos nuestra vida como si nada. Pero cuando tenemos presente que Cristo viene por una iglesia y que tenemos que estar preparados, que nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite, entonces, ¿verdad?, decimos: tengo que vivir en santidad, tengo que vivir en consagración, tengo que vivir en búsqueda de la presencia de Dios, tengo que predicar que Cristo viene. Y entonces nuestra identidad se refuerza
en Dios. Amén. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la instrucción es ir y predicar a Cristo. ¿A qué viene Cristo? Viene a juzgar a los vivos y también, hermano, viene a juzgar a los muertos. Y con base a esto dice Pablo a Timoteo: cumple tu ministerio. En esta última instrucción se asegura que su discípulo enseñe la sana doctrina y prepare a los fieles para su encuentro eternal con el Señor. El hecho de que Cristo venga para juzgar es una poderosa razón para desempeñar las responsabilidades cristianas con mayor eficacia. Yo recuerdo, hermano, hace años, en las campañas evangelísticas, en las predicaciones, convenciones, todo lo que había se centraba en este mensaje. La predicación se centraba en que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero no sé si se ha dado cuenta usted algún tiempo para acá, y ya no se predica con tanta fuerza, ya no se predica con tanta frecuencia como anteriormente, que Cristo viene. Hoy se predica que tú eres un campeón. Hoy se predica que tú puedes prosperar. Hoy se predica que tú puedes alcanzar grandes cosas en Dios. Y los ministros cristianos han cambiado, ¿verdad? Y es lo que nos dice el guía. El enfoque primordial del ministro debe ser que los cristianos vivan de tal manera que no sean avergonzados en el juicio final. Glorifica al Señor, hermano. Gloria al Señor. Entonces, el centro del mensaje del Evangelio tiene que ser, o la preocupación más bien de un ministro tiene que ser, si en el caso de que es pastor, que las ovejas se preocupen de su salvación de tal manera que se mantengan como alertas. Esa debe de ser la preocupación del ministro, que mi iglesia o que la iglesia esté preparada para que cuando Cristo venga, toda la iglesia se vaya. Toda la iglesia se vaya. Y cuando ve que alguien se está desviando, ir, exhortar, corregir, ¿verdad? Y volver al camino para que ese creyente, hermano, que cuando venga Cristo esté preparado. Esa es la función. Pero hoy en día los sociólogos cristianos, ¿verdad?, critican mucho la religión y critican mucho los ministerios, porque dicen que los ministros de hoy han dejado de ser ministros para convertirse, por ejemplo, en administradores. Y toman la iglesia como una empresa. Y el enfoque que hoy le están dando a la iglesia no es el de iglesia, le están dando el enfoque de una empresa. Y aplican todos los principios de la administración, y aplican la motivación, y aplican el emprendimiento, y aplican muchas de estas técnicas para que los creyentes prosperen. Y piensan que la misión del ministro es hacer que los creyentes prosperen y en cierta manera verse beneficiados, porque si un creyente prospera, el ministro prospera. Porque si a un congregante le va mejor económicamente, su diezmo va a ser más grande, y entonces a mí me va a ir mejor, las ofrendas van a ser mejores. Y entonces esta es una estrategia, ¿verdad? Empiezo a enseñarle principios de administración, cómo ahorrar tu dinero, cómo invertir tu dinero en el Señor, cómo hacer que tus ganancias se multipliquen. Y es triste, hermano, que hoy el mensaje en muchas iglesias se ha centrado en estos temas.
¿Por qué? Porque si la iglesia prospera, el ministro prospera, y no. El propósito es enseñarles cómo vivir en consagración, cómo vivir en santidad, cómo agradar al Señor y cómo esperar la segunda venida de Cristo. Otros se convierten en promotores de la justicia social. Toman causas sociales, ¿verdad? Y se lanzan sobre causas sociales. Lo que nos debe de preocupar como ministros es que la iglesia esté preparada, es decir, ¿cuál es el destino eterno? Y esto es sumamente importante para cada uno de nosotros, porque no es lo que vamos a planear para el día de mañana o dentro de un año, es qué es lo que vamos a planear para nuestra eternidad. A veces no logramos dimensionar porque la palabra eternidad no cabe en nuestra mente finita. El infinito no lo podemos entender. Nuestra mente, hermanos, no tiene la capacidad para poder entender lo que es la eternidad, ni siquiera la podemos imaginar. Pero tenemos que prepararnos para un destino eterno. Prepararnos espiritualmente. Así es, hermano. Así es, hermana, espiritualmente. Prepararnos espiritualmente para un destino ¿qué? Eterno. Porque sí, podemos hacer planes, ¿verdad? En 5 años, pues ya hice planes para que tenga mi casa propia, tenga un ascenso en el empleo, tenga 3 hijos, o estudie tal cosa, o no sé cuáles sean tus planes, pero a veces hacemos planes a 5 años. A 10 años, y en 20 años pues ya me veo jubilado y con un esquema de jubilación tal, pero eso se va a acabar y debemos de pensar todavía más allá. ¿Qué va a pasar cuando muera? ¿A dónde me voy a ir? Y cuando llegue, si es que llego al cielo, primeramente Dios, ¿qué recompensas quiero obtener? Por eso Jesucristo dijo: no hagáis tesoros donde la polilla y el orín corrompen, sino hagan tesoros en el cielo, donde nada se corrompe. Ese es el centro, o bueno, ese es lo que motivaba a Pablo a Timoteo. Y vemos que Pablo le advierte que habrá tiempos peligrosos. Dice, capítulo 4, verso 3 de 2 de Timoteo: porque vendrá tiempo. Le está diciendo que va a venir un tiempo peligroso. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Van a venir tiempos, le advierte el apóstol Pablo, que habrá tiempos peligrosos en los que la verdad se va a despreciar. Dice, tiempos en los que no van a sufrir la sana doctrina, es que decir, no la van a padecer, no la van a soportar, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Hoy vemos muchas iglesias, movimientos que se han apartado, hermano, de la sana doctrina. No la sufren, no soportan, ¿verdad?, escuchar acerca de la santidad. No soportan escuchar y dicen: no, pero ¿cómo vas a hablar de un Dios que juzga, de un Dios que castiga? Habla de un Dios misericordioso, piadoso, amoroso, de un Dios que prospera. Y cambian, ¿verdad?, la sana doctrina por sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propios anhelos, ¿sí? Y tantas cosas. En una ocasión escuché a un predicador que decía que Jesús era muy rico
No, hermanos, es que Jesús era rico. Imagínense cuántos seguidores tenían, decía este predicador. Imagínense Jesús cuántos seguidores tenía en los 5,000. Cuando se juntaron los 5,000, imagínense que hayan juntado una ofrenda de esas 5,000 personas que nada más contaban a los hombres. ¿Cuánto dinero no habrá juntado Jesucristo? Y este hombre decía, Jesucristo no era pobre, Jesucristo tenía recursos económicos. ¿Es correcto esto, hermano? Hermano, Jesucristo tuvo que orar por 5 panes, ¿verdad? Y unos peces, ¿para qué? Para que esa gente pudiera comer. ¿Usted cree que llevaban dinero por una ofrenda? Si no llevaban dinero para comer, nada más un niño había llevado unos cuantos peces y unos cuantos panes, porque la gente que seguía a Cristo, hermano, no era gente de recursos económicos. Eran agricultores, eran pastores, eran, ¿verdad?, pescadores, eran carpinteros, era gente, ¿verdad?, de escasos recursos que necesitaba. Y cuando uno se le acerca y le dice, maestro, te seguiré, las aves tienen nido y las ovejas tienen, y las zorras, tienen donde recostar su cabeza, mas yo, ¿verdad?, dice Jesucristo, yo no tengo ni siquiera donde dormir. Dormía en el campo Jesús. Y decía un comentarista bíblico, ¿verdad? Jesucristo era pobre, hermanos, no tuvo una cuna donde nacer. Nació en un pesebre y el pesebre no era suyo. El pesebre era prestado. Jesús no tenía una barca para predicar en el mar de Galilea. Cuando utilizaba una barca para predicar, esa barca era prestada. Jesús no tuvo una tumba donde morir. La tumba donde Jesús fue depositado era una tumba prestada. Ni donde descansar, hermanas, es su cabeza, ¿verdad? No tuvo ni donde recostar. Pero hoy enseñan que Jesús era de recursos económicos y que su túnica era finísima. Por eso cuando murió la repartieron entre los soldados romanos, porque era muy costosa, porque Jesús, y ahí dice, se basan en este versículo, tenía recursos Cristo, cuando no fue así. Amén, no fue así. Cristo fue humilde en su vida. Contraste entre la sana doctrina y fábulas. ¿Qué son esto, hermano? Estas son fábulas, son cuentos, son engaños del enemigo para desviar al cristiano. En las cartas pastorales encontramos un marcado énfasis en la sana doctrina. Veamos solamente lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 verso 10, por favor. Si alguien lo encuentra, me puede leer. Para los comunitarios, para los sodomitas, para los explotadores, para los mentirosos, y para cuando se ponga a la sana doctrina. Gracias. Hermana, vemos que hace referencia a la sana doctrina. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o nuevamente hace referencia a la sana doctrina. Entonces Pablo, o las cartas pastorales, hablan mucho acerca de la sana doctrina. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la doctrina? Y en primer lugar, porque la palabra de Dios y la sana doctrina son lo mismo. La palabra de Dios y la sana doctrina son, podemos decir, son sinónimos. Cuando hablamos de sana doctrina, no estamos hablando de pensamientos de hombres, no estamos hablando de dogmas humanos. Una cosa es un dogma humano y otra cosa es la doctrina. La doctrina, ¿de dónde se obtiene? De la palabra de Dios. De ningún otro lado.
No vamos a encontrar comentaristas, teólogos, personas que aplican, ¿verdad?, exégesis a la palabra de Dios. No, de esos comentarios no encontramos la sana doctrina. La sana doctrina la encontramos de la palabra de Dios. Si vamos a la palabra de Dios, seremos instruidos, porque toda palabra, ¿verdad?, inspirada por Dios es útil. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir en justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, la palabra de Dios y la sana doctrina son lo mismo en la Biblia. Hay una gran diferencia entre dogmas humanos. Hay gente que pone dogmas, reglas, que muchas veces algunas de ellas no están conforme a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de esos dogmas humanos que son contrarios a la palabra de Dios. Sí, entonces debemos de diferenciar. El cristiano debe de aprender a diferenciar cuando un hombre está hablando un dogma humano y cuando alguien está hablando realmente de doctrina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la doctrina? Por doctrina se entiende aquello que es claro en la Biblia y en lo cual coinciden sus autores. Por ejemplo, la muerte vicaria de Cristo, la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo, es algo que es completamente claro en la palabra de Dios, ¿cierto? No hay más. Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad?, vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Murió, pero al tercer día resucitó. ¿Alguien duda de esto? No, ¿verdad? Es algo que está claro en la palabra de Dios. Entonces no hay razones para cuestionar, no hay razones para divagar en otras cuestiones. Es algo completamente claro dentro de la doctrina. La salvación entonces es clara. La salvación es clara. ¿Cómo podemos ser salvos? A ver, alguien que me diga, ¿cómo puede el hombre ser salvo? Aceptando a Cristo. Para allá arriba dijeron la fe. ¿Hay alguna otra manera de ser salvo? ¿O hay dudas con respecto a la salvación? ¿Cómo puede ser el hombre salvo? Creyendo en Cristo, aceptando a Jesucristo en su corazón. Entonces el hombre es salvo y la salvación es un regalo de Dios. De ahí en fuera no hay nada más, ¿sí? Entonces el plan de salvación es completamente claro, es una doctrina clara, ¿sí? Y no hay ambigüedades en ella. Y los autores coinciden. Si usted lee Pablo, si usted lee Santiago, si usted lee los Evangelios, todos coinciden en esta verdad. El único camino a la salvación es Cristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No hay más. Esa es una doctrina clara. Y segundo, porque la doctrina es indispensable para la enseñanza, la predicación, la oración y la himnología. Es decir, la doctrina, ¿verdad?, es indispensable para estas cosas, para predicar, para enseñar. Si el que predica no tiene una buena doctrina, pues obviamente va a enseñar herejías. Si el que se para no estudia o no ha estudiado la palabra de Dios, ¿verdad?, puede pararse y decir herejías y enseñar cosas falsas. Entonces la doctrina es importante, es importante que conozcamos la doctrina, ¿sí?, para no caer en esos errores y enseñar lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay muchos dogmas humanos. Por ejemplo, un dogma humano es aquel que dice que Jesucristo no se encarnó. Jesucristo no se encarnó.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hay una doctrina que se llama la doctrina de la encarnación. ¿Qué es la doctrina de la encarnación? Es que Dios, ¿verdad? El Logos, el Hijo, Jesucristo, perdón, el Logos, el Hijo de Dios, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esos dos versículos, ¿verdad?, nos hablan, y más, no solamente esos dos, nos hablan que Cristo se hizo carne. Cristo, siendo Dios, ¿verdad?, dice: el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, ¿sí? Entonces, esos versículos nos hablan de manera clara que Jesucristo, antes de venir a la tierra, era Dios, pero que se despojó de su divinidad y se encarnó, tomando, ¿verdad?, tomando un cuerpo humano, siendo depositado en el vientre de una virgen, y ahí se desarrolló, tomó células humanas, tomó la naturaleza humana, tomó un espíritu humano, tomó un alma humana y fue hecho hombre. Y hay quienes dicen: no, pero espérate, ¿cómo es que un ser tan poderoso se hizo hombre? Y por ahí están los docetas, ¿verdad?, que dicen que Jesucristo nunca tomó un cuerpo humano, que en realidad Jesucristo solamente tomaba la apariencia humana, pero en realidad nunca se hizo material, nunca se hizo hueso y nunca se hizo carne. Por eso, y toman versículos como cuando camina sobre el mar, ¿sí? Dicen: era un espíritu, por eso podía flotar. Y dicen: pero ¿qué pasa con esto? Que si Cristo no tomó un cuerpo humano, entonces nunca murió. Y dicen estos hombres, los docetas, ¿verdad?, el docetismo, que en la cruz realmente nunca, aunque lo clavaron, solamente era la apariencia, porque como era espíritu, le atravesaba y las espinas, y nunca sintió dolor, por eso pudo soportar. Y esto, hermano, esta creencia, este dogma humano, destruye por completo la fe cristiana, por completo. Porque si Cristo no se hizo hombre, entonces no podía ser nuestro representante, no podía ser nuestro sustituto, no podía ser el segundo Adán, perfecto, sin mancha, sin contaminación, que va ante Dios y le dice: ¿sabes qué? Voy a morir por ellos. Y voy a sufrir el castigo en carne propia, lo que ellos tenían que sufrir y los tormentos que tenían que padecer su cuerpo, yo los voy a padecer. Entonces vean cómo un dogma puede destruir toda la fe cristiana. Entonces, ¿qué tenemos que ir? A la doctrina, ¿verdad? La enseñanza bíblica que nos habla claramente que Cristo tuvo un cuerpo humano. Amén. Pero eso lo tiene, ¿verdad?, el creyente que estudiar. Gloria a Dios. En los cuales habrá que ser sobrio. Va a venir tiempos difíciles, dice Pablo, pero tienes que ser, le dice a Timoteo, y a nosotros hoy, tienes que ser sobrio. Y ser sobrio es una persona centrada, una persona balanceada, alguien que tiene el control de las emociones. Alguien que no se deja llevar por el apasionamiento, por su temperamento, porque dice que es de mecha corta y explota. No, una persona sobria es aquella que puede ser centrada, balanceada y puede controlar sus emociones. Tenemos que aprender a ser sobrios, ¿verdad?, en estos tiempos difíciles, que actúa con reflexión, sin ningún apasionamiento. Es una persona sobria. A veces la confundimos con una persona sobria, es aquella que no toma alcohol, ¿ok?
o que no está influenciada por el flujo de alcohol. No es ese tipo de sobriedad. Está hablando de una persona que reflexiona sin ningún apasionamiento. ¿Y por qué necesitamos ser sobrios? Veamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice: pero tú sé sobrio en todo, y necesitamos ser sobrios para soportar las aflicciones, para hacer obra de evangelista y para poder cumplir con nuestro ministerio. Porque cuando una persona no puede controlar sus emociones, cuando viene la aflicción, esa persona se derrumba, esa persona se deprime, esa persona va a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no tiene control sobre sus emociones. Porque ¿a poco usted no cree que cuando Pablo estaba ahí encarcelado, sufriendo, ¿verdad?, con sus manos atadas en un lugar oscuro y húmedo, no habrá sentido en algún momento tristeza? Sí, seguramente sí, ¿verdad? Cuando después de que lo habían golpeado, ¿verdad?, y 39, imagínense, 39 latigazos en la espalda, y su espalda toda, ¿verdad?, marcada, ensangrentada, dolorida, y a lo mejor en algún momento pudo sentir: Dios mío, yo que te sirvo y estoy padeciendo esto. Pero pudo controlar sus emociones y decir: gloria a Dios por esto que estoy padeciendo. Y ahí en la cárcel, en lugar de llorar, ¿verdad?, porque cualquiera de nosotros, yo creo que al menos yo en esa condición estaría yo llorando, hermano, del dolor, pero en lugar de llorar, se pone a cantar himnos y pone a darse la gloria a Dios y gloria a ti, Padre, porque es la situación que estoy pasando. Eso es ser sobrio, controlar las emociones, y muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Viene el problema y nos ponemos a llorar, nos afligimos. Pero dice el apóstol: sé sobrio, controla tus emociones, ¿sí?, para poder soportar las aflicciones, porque si no lo hacemos no vamos a poder soportar la aflicción, no vamos a hacer la obra de evangelista y no vamos a poder cumplir con nuestro ministerio. Y es verdad, hermano, a veces cuando predicamos, yo recuerdo cuando era joven y en la iglesia, una vez nos propusimos en el grupo de jóvenes salir a evangelizar, y ese era nuestro, pues vamos a empezar por la colonia. Íbamos casi casa por casa, ¿verdad?, predicando. Algunos recibían, pero sí recuerdo mucho las personas que no. Yo recuerdo que una vez estaba hablando con una señora y estábamos platicando, y cuando le digo, ¿verdad?, venimos de la iglesia que está acá arriba, hermana, así inmediatamente, ¡pum!, cierra la puerta. Sí, nos cierra la puerta en la cara. Había una niña en la ventana y dice: vente, no convivas con esa gente, y cierra sus ventanas y cierra todo. Y estábamos jóvenes, tenía como 15, 16 años, y sentí feo, digo: ahora, ¿por qué nos hacen esto? Nunca habíamos padecido una grosería así. Y otros tomaban los folletos que les dábamos, los arrugaban y nos los aventaban, hermano. Y cuando nos llegaba el folleto decíamos: pero si queremos hacer algo bueno, ¿verdad? Y muchas cosas que nos hacían, pero tendríamos que seguir haciéndolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a sufrir, se van a burlar de nosotros, nos van a criticar, van a ser groseros con nosotros, pero aún así tenemos que controlar nuestras emociones y seguir predicando. Por eso dice: haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Entonces, hay prominentes predicadores, pero deficientes en el trato con la gente. Hay hombres o predicadores, siervos, vamos a decirlo así, prominentes, elocuentes, sabios, teólogos y lo que usted quiera, pero son deficientes en su trato con la gente. Y un ministro tiene que ser sobrio.
que su trato con la gente, ¿verdad?, no se lleve por las emociones, ni por el apasionamiento, sino amabilidad, buen trato, cordialidad, son parte de la sobriedad, ¿sí? En la vida cristiana se requiere de circunspección, que esto incluye, la circunspección incluye cordura, prudencia y la gravedad en la manera de pensar, sentir, hablar y actuar. Antes de hacer algo, reflexiono, pienso y entonces después de ello actúo. No actuar por impulsos. Y con la gente, ¿verdad? A veces muchos podrían decir, este me hizo feo, yo se la regreso. O este me ofendió, yo también lo ofendo. No, el creyente tiene que ser prudente en estas circunstancias. Entonces, para que no haya apasionamientos y acciones absurdas en el ministro. Y con esto terminamos. Número 3, lo que Pablo sabía. Ahí en la cárcel él tenía presente y claro que había sido, como hermano, había sido un hombre fiel. Amén. Había sido un siervo fiel. En los versículos 6 y 7, uno entra en el lugar santísimo de la vida del apóstol Pablo. Veamos versos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol ve su muerte como una ofrenda a Dios. Dice, porque yo ya estoy para ser... Y es interesante notar que usa la palabra sacrificado. Y no usa la palabra porque yo estoy a punto de morir, sino que usa la palabra yo estoy para ser sacrificado. Y la palabra para sacrificado en el griego es pendomai, que quiere decir ser ofrecido como una libación o uno cuya sangre es derramada en muerte violenta por causa de Dios. Eso era lo que significa la palabra sacrificado. Es decir, él está diciendo, yo ya estoy a punto de ser ofrecido como una libación. Yo estoy, ¿verdad? Mi sangre va a ser derramada en una muerte violenta por causa de Dios. Es lo que está consciente de ello. Y ciertamente sí fue una muerte violenta. Imagínense morir decapitado. Qué terrible, ¿verdad? La situación. Pero él lo ve como un acto de adoración, como una libación, porque los sacrificios eran hechos para los dioses, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos ahí el ejemplo del altar de bronce donde se ofrecía el holocausto. Y esos becerros o machos cabríos, ¿verdad? La ofrenda que fuese de sangre era degollada generalmente, ¿sí? Quien entregaba la ofrenda degollaba al animal, su sangre era derramada, era acumulada también, y era puesto ese animal en el altar y después era quemado para que subiera el holocausto, la libación. Pero era un sacrificio donde había derramamiento de sangre. Y así Pablo lo expresa, ¿verdad? Yo ya estoy para que mi sangre sea derramada y sea entregado como un sacrificio a Dios. Entonces, 3 grandes satisfacciones que encuentra el apóstol Pablo antes de morir. Está satisfecho porque ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, ya guardado la fe. Vemos que su satisfacción no es, hice grandes proezas, obtuve tantos títulos, fui tan grande, obtuve estos negocios, me enriquecí tanto. No, ¿verdad? ¿Cuáles son la satisfacción que tiene en su vida? No es ni siquiera su familia, ¿verdad? Dice, peleé la buena batalla.
Peleé, ¿verdad?, en la buena batalla. Fue un buen soldado de Jesucristo, el apóstol Pablo. Peleó las batallas de la iglesia, peleó las batallas del cristianismo. Fue un buen soldado de Jesucristo. Peleé, dice, la buena batalla. Combatí con las fuerzas del mal, combatí contra el enemigo, combatí contra Satanás. Hice una buena batalla y acabé la carrera, llegué al final. No dice que si terminó en primer lugar, ¿verdad? Simplemente dice, acabé la carrera, pero sobre todo guardé la fe. Y eso de guardar, ¿por qué le da satisfacción? Porque seguramente en algún momento de su vida pudo haberlo abandonado todo. Pudo haber dicho hasta aquí, ya, o sea, ya me apedrearon, ya casi muero, pero no, se guardé la fe. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos sentir estas satisfacciones en nuestra vida? Pues tenemos que esforzarnos, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Así es, hermano. Correcto, hermano. Muy bien dicho lo que se comenta. Tenemos que ser perseverantes. Entonces, le esperaba. Él sabía que había sido fiel y por último, sabía que le esperaba una recompensa. El apóstol con emoción asegura que está guardada para él la corona de justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y ahí encontramos algunas referencias sobre la corona: 1 Pedro 5:4, Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10. No los vamos a leer por tiempo. Pero ¿qué significa la corona? En tiempos del apóstol Pablo, en los Juegos Olímpicos, se premiaba a los ganadores con una corona de laurel. Entonces él se sentía un atleta, ¿verdad? Y en algunas ocasiones lo expresó así, como un atleta. Y el Señor premiará a los suyos por causa de su fidelidad. Esa corona es un premio. Era un premio que decían: bien, lo lograste, participaste, te esforzaste, ten tu corona. ¿Sí? La corona también vemos que es el símbolo de la realeza. Apocalipsis 5:10, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. La corona es un símbolo de realeza. ¿Qué nos espera en el destino eterno? Ser reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cuántos realmente queremos esa corona, hermano, un día? Esforcémonos por obtenerla. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo se recibe esta coronación? Dice, en aquel día. Pablo dice, en aquel día, cuando el Señor juez justo me la dará. Es decir, no esperaba inmediatamente cuando muriera llegar y que lo recibieran con laureles y aplausos y bravo, ya llegó Pablo al cielo y ten tu corona. No, ¿verdad? No estaba esperando eso. Dice, voy a morir, voy a partir, pero en aquel día, no sé cuándo, no sé la hora, no sé el momento, pero en el día del juicio final recibiré una corona. Entonces esta es una expresión que se usa con frecuencia refiriéndose a la segunda venida de Cristo y al juicio final. ¿Y quiénes lo recibirán? Dice Pablo, lo recibirán todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos queremos que Cristo venga? ¿De verdad, hermano, quiere que Cristo venga? ¿O somos de los que decimos, Señor, espérate tantito, déjame disfrutar otro tiempo esta vida tan bonita? Porque la vida es bonita, hermano. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, placenteras y satisfactorias. Pero tenemos que amar la venida del Señor y decir, Señor, sí, ven pronto, Señor Jesucristo. Pongamos de pie, hermano, y hagamos esta oración a Dios. Y digámosle, Señor, en esta hora, lo único que te queremos pedir, Padre, es que vengas por nosotros. Ven, Señor, ven pronto por nosotros, Padre. Ven por nosotros, que hoy este mensaje quede grabado en nuestro corazón y nos hagas entender de que tu segunda venida está próxima a ocurrir, Señor.
y que debemos de anhelar que este acontecimiento suceda en nuestra vida, en nuestra época, Señor Jesucristo, y que vivamos de tal manera que hagamos planes para la eternidad, planes conscientes, Señor, de que este mundo material se va a acabar, esta vida material va a pasar, esta vida es pasajera.